Escribe Zubiri: cada persona es un absoluto en el orden de lo real, y esto exige ante ella una actitud de respeto radical. No puede ser usada como medio porque es un fin en sí misma. Esto está en sintonía también con lo planteado por Immanuel Kant en el siglo XVIII, con su ética formal, ética deontológica o ética del deber por el deber, y con su imperativo categórico. En cualquier caso, está claro que Zubiri insiste en que, diríamos, lo absoluto de la persona es que merece ser tratada bien, respetar su dignidad y, sobre todo, tratarla con humanidad. Y esto es algo que está muy de actualidad. Si pensamos en las guerras, en la violencia, en los conflictos que se suceden continuamente en el mundo de hoy. El que lo desee puede comprar mi libro titulado Esencia y Trascendentalidad en el Realismo de Zubiri, que estará a la venta este verano en las librerías Central y Paradiso de Gijón. Estados Unidos y la defensa europea. Hay que buscar un equilibrio entre los derechos humanos, el bienestar social, el bienestar de los ciudadanos, que es algo que está recogido prácticamente en todas las constituciones modernas, y luego que se pueda emplear un cierto gasto militar, pero no puede ser del 5% como pretende Trump y la Unión Europea y la OTAN, porque eso restaría dinero para temas importantísimos como es, por ejemplo, la sanidad pública, educación, construcción de infraestructuras, también construcción de viviendas, etcétera, porque son gastos básicos para el bienestar de los ciudadanos. Y si estamos en un estado social de derecho, en un estado del bienestar, eso no se puede reducir. Por tanto, los líderes europeos y también Trump tendrían que darse cuenta de que esta es la realidad de las cosas, que no es un capricho de España ni del gobierno español, sino que es una realidad. Por tanto, hay que pensar en los derechos humanos, hay que pensar en el bienestar social, hay que considerar también el estado del bienestar, que es algo irrenunciable, en Europa por lo menos, y yo creo que en todo el mundo debería serlo también, irrenunciable, y esa es la auténtica realidad de las cosas. Además, si hubiera una guerra nuclear, una guerra atómica, pues de poco serviría gastar un poco más o un poco menos en el gasto militar. Por lo tanto, hay que priorizar el gasto social frente al gasto militar. Eso es lo que dice la razón, el sentido común y una argumentación coherente y correcta y en profundidad. Estados Unidos y la defensa europea. Hay que buscar un equilibrio entre los derechos humanos, el bienestar social, el bienestar de los ciudadanos, que es algo que está recogido prácticamente en todas las constituciones modernas, y luego que se pueda emplear un cierto gasto militar, pero no puede ser del 5% como pretende Trump y la Unión Europea y la OTAN, porque eso restaría dinero para temas importantísimos como es, por ejemplo, la sanidad pública, educación, construcción de infraestructuras, también construcción de viviendas, etcétera, porque son gastos básicos para el bienestar de los ciudadanos. Y si estamos en un estado social de derecho, en un estado del bienestar, eso no se puede reducir. Por tanto, los líderes europeos y también Trump tendrían que darse cuenta de que esta es la realidad de las cosas, que no es un capricho de España ni del gobierno español, sino que es una realidad. Por tanto, hay que pensar en los derechos humanos, hay que pensar en el bienestar social, hay que considerar también el estado del bienestar, que es algo irrenunciable, en Europa por lo menos, y yo creo que en todo el mundo debería serlo también, irrenunciable, y esa es la auténtica realidad de las cosas. Además, si hubiera una guerra nuclear, una guerra atómica, pues de poco serviría gastar un poco más o un poco menos en el gasto militar. Por lo tanto, hay que priorizar el gasto social frente al gasto militar. Eso es lo que dice la razón, el sentido común y una argumentación coherente y correcta y en profundidad. Compensar las emisiones contaminantes plantando árboles es algo desproporcionado e inviable, porque se necesitaría plantar árboles en una superficie equivalente a Estados Unidos, que son aproximadamente 10 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a 20 veces España, para compensar las emisiones de contaminación que se producen en este país. Y esto tampoco sería aplicable, por ejemplo, a Reino Unido, a Francia, Alemania, Italia, España y otros muchos países de todo el mundo. Por tanto, lo más adecuado, lo mejor sin duda es que disminuya el nivel de contaminación industrial que se produce y que hace que se forme un aire en muchos casos irrespirable en muchas ciudades del mundo. Podemos pensar también en ciudades de Asia, en ciudades también de Europa y de otras partes del mundo. Y todo esto es un gravísimo problema
porque empeora la salud de las personas. Hay muchísimas personas que ya mueren por enfermedades respiratorias causadas por la contaminación o la polución atmosférica excesiva. Y esto sigue siendo así porque está aumentando la contaminación continuamente. 50 años de la película Tiburón se cumplen en este 2025. Se estrenó el 20 de junio de 1975 y tuvo un éxito extraordinario. Esta película de Spielberg fue la que le lanzó a la fama y es una obra maestra, se considera incluso su mejor película. Realmente también cambió la industria del cine y el propio Spielberg dijo que vamos a necesitar cines más grandes, y esto suponía también la espectacularidad de sus películas y de otras películas en que dirigieron otros directores. Y en ese sentido, aunque hubo varias partes del Tiburón, varias secuelas me refiero, de la película, pues también tuvieron mucho éxito y han creado una imagen de peligro cuando se ve una aleta de un tiburón, cuando esto no sucede necesariamente, porque hay muchas clases de tiburones y hay algunos incluso que no son agresivos, otros sí, por supuesto, y hay que tener una cierta precaución, pero causó pues una cierta sensación en el mundo esta primera película, porque añadió un plus de temor al meterse en el mar para algunas personas. En cualquier caso, fue un espectáculo en toda regla, y eso hay que agradecerlo. El Tribunal Supremo imputa a Cerdán y también está investigando la UCO pues, correos corporativos, incluso del Partido Socialista Obrero Español, en relación con las actividades de Ábalos y de Koldo, y todo eso pues supone un avance cualitativo y cuantitativo de la investigación sobre este presunto caso de corrupción o de estos presuntos casos de corrupción. Y en cualquier caso, partiendo de la presunción de inocencia, los indicios son muy claros, muy evidentes, y por supuesto tiene que haber, diríamos, un proceso judicial, una investigación judicial, y contando con que hay que probar los delitos, pues permanece el principio de indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. En todo caso, veremos cómo se suceden las cosas en las próximas semanas y meses y si aparecen nuevos indicios o nuevos datos de más implicados en estas tramas delictivas o supuestamente delictivas, aunque parece que ya han aparecido algunos.